Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 13 de junio de 2020. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano Limitada. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Jaime. Y muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a Jaime, al Mago de las Perillas. Nosotros, mientras tanto, seguimos transmitiendo nuestro programa desde nuestras casas, acatando esas instrucciones del decreto 749 expedido por el Gobierno Nacional y cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio. Recuerda, numeral, quédate en casa. Marco, te voy a contar por qué hoy yo escogí la canción Protesta de Aterciopelados. Aterciopelados es una banda emblemática de rock alternativo colombiana, liderada por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los aminoácidos y posteriormente Aterciopelados en 1993. Aterciopelados ha alcanzado un gran éxito nacional e internacional, ya que su música llegó a ser considerada innovadora y auténtica por mezclar rock con raíces del folclore colombiano y latinoamericano. Fue de las primeras bandas de rock de Colombia en ganar atención internacional y están entre los principales grupos de rock en español de todos los tiempos. La revista Time escribió que la verdadera habilidad de Aterciopelados radica en su capacidad de tomar estilos del norte de la frontera musical y dar una nueva vida a ellos, a la vez que les da un brillo claramente colombiano. Además, Aterciopelados involucra al público de todo el mundo con sus mensajes de conciencia social. Aterciopelados habla sobre cuestiones importantes como la injusticia, política, promueve los derechos de las mujeres y del medio ambiente. Y en esta canción principalmente promueve la protesta contra aquellos seres humanos que están devastando nuestro medio ambiente, Marco. ¿Qué piensas tú, Marco, de esas protestas en contra de las personas que destruyen nuestro medio ambiente? Sí, Sergio, pues es algo bastante importante para resaltar, porque justamente con esta pandemia lo que está demostrando es que tenemos que proteger el medio ambiente a como sea. Sigue, Sergio. Claro, 75,000 hectáreas en el último informe que se ha conocido han sido devastadas en la Amazonía colombiana, mientras que nosotros estamos en casa. Los maltratadores de la tierra y del medio ambiente siguen haciendo de las suyas y no hemos entendido que este es el único vividero que tenemos. Sin embargo, también tenemos la posibilidad en estos momentos de dar un paso adelante.
Vamos a tener seguramente en el próximo programa, Marco, una gran noticia que sucedió en el Congreso de Colombia con un proyecto de ley que fue aprobado a favor de nuestros hermanos los animales no humanos, pero no vamos a dañar esa chiva. Mientras tanto, avanzamos en Entre Líneas. Atención. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer político. Muy bien. Y a esta hora de la mañana se encuentra con nosotros en la línea telefónica el doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, catedrático universitario y presidente de la Fundación Cultura Democrática, autor de la Biblioteca de la Paz y columnista de revistas y periódicos como Revista Sur, Revista América Latina en Movimiento y Caja de Herramientas. Con la continuación del tema que teníamos hace 8 días. Doctor Álvaro Villarraga, muy buenos días. Muy buenos días al programa Entre Líneas, a su equipo y a todos quienes están sintonizados. Muy bien, doctor Álvaro Villarraga. Marco, teníamos un tema bien interesante que estábamos tocando con el doctor Álvaro. ¿Qué le podemos comentar a nuestros oyentes? Pongámoslos en contexto. Bien, en el anterior programa, doctor Álvaro Villarraga, usted nos hizo un extenso análisis de lo que significa el ingreso de las tropas militares de Estados Unidos a Colombia. Ahora voy a hacerle varias preguntas y si el tiempo no nos alcanza, podría, abusando de su tiempo, terminar de contestarlas en nuestro próximo programa. Primera pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias para la región en el evento de materializarse por parte de los Estados Unidos la invasión a Venezuela? ¿Estaríamos ante la presencia de un nuevo Siria? Segunda pregunta, ¿qué papel político-militar jugarían Rusia, China y eventualmente Irán? Y por último, ¿qué importancia juegan en esa eventual confrontación el petróleo y otros recursos naturales venezolanos? Siga, doctor. Bien, gracias Marco, te saludo también y gracias también por las preguntas. Pues todas son preguntas, digamos, de amplio espectro. Voy a tratar incluso para no extenderme demasiado de también relacionarlas en la respuesta. Empiezo por decir, es importante advertir que no es solo una hipótesis la intervención norteamericana agresiva frente a Venezuela. Si bien la primera pregunta referida es justa hacerla, la posibilidad, digamos, de una agresión abierta en masa, algo así como la ocupación militar, como se vio en Granada, como se vio en Panamá y como en décadas previas se vio en otros países, es muy posible, como están las actuales condiciones, que ese tipo de agresión no se dé. Opinión personal, y más adelante lo podemos ampliar. Creo que el presidente Trump se encuentra en profundas dificultades y muy posiblemente no sea reelegido. Se encuentra también en muy fuertes dificultades el uribismo en Colombia. Y paradójicamente ha salido de sus puntos de mayor crisis interna, en las tensiones, disputas internas, fuertes contradicciones, y ante la oposición que llegó a tener Maduro, esa situación de hace 2 años ha cambiado radicalmente a favor del presidente Maduro. Digo un poco paradójicamente porque
La misma presión imperial, la misma agresión con muchos dispositivos andando, un país bloqueado, un país sancionado económicamente, un país a la cual se le han ilegalmente robado bienes, infraestructura, empresas petroleras, depósitos y empresas distribuidoras de combustible refinado en Estados Unidos, recursos, etcétera. Toda esta situación tan compleja ha venido cambiando. En este escenario es lo menos probable que Trump intervenga. No le dan las circunstancias de legitimidad ni internas ni internacionales en los elementos comentados. Pero esto no lo digo en general como un atenuante, como decir simplemente es que Trump ya fracasó, no se atrevió, entonces no, ya lo he advertido. Es que la intervención, la agresión y delitos contra Venezuela ligados a ese delito general de agresión ya se están produciendo. Lo que internacionalmente se ha llamado ahora hay una guerra híbrida, posmoderna, no convencional, asimétrica, donde hay acciones abiertas y hay acciones encubiertas, donde se busca el cerco y el estrangulamiento económico del país, donde se dictan inclusive decisiones judiciales internas de Estados Unidos que pretenden sancionar al presidente y a las más altas esferas de las distintas ramas del poder público, en donde se tiene formalmente desplegada la Marina en el Caribe, se entra un batallón a Colombia a preparar el ejército colombiano en ese anillo de agresión, pero a la vez encubiertamente se envían mercenarios desde La Guajira, Colombia, con reclutados desertores venezolanos, con participación colombiana y con instructores y mercenarios de ex militares norteamericanos a través de empresas privadas. Por eso este es un hecho, digamos, que está andando, que está allí presente. Ahora, decíamos en toda esta circunstancia, hay unos elementos de geopolítica mundial muy importantes a considerar. Tengamos en cuenta que ya no estamos en la primavera de los años 90, digo un poco entre comillas primavera, en donde después de la caída del muro de Berlín, después de cambios que hubo y cierta crisis en el socialismo, un cierto reposicionamiento norteamericano y de la propia Unión Europea, hubo una fase más bien de cierta distensión. Ya no estaba el anterior enemigo de la Guerra Fría, la URSS, y hubo un cierto auge a reconocer de resolución pacífica de conflictos. En los años 90, inclusive los informes, por ejemplo, de Vicente Fisas, del Observatorio Mundial de Conflictos, entre otros, el de Uppsala, mostraban una tendencia a la resolución pacífica de algunos conflictos armados, sobre todo internos que existían. Pero ¿para qué me retrotraigo 30 años atrás, a los 90? Es para significar esto. Es que recordemos que a partir del llamado 11S, lo de las Torres Gemelas, y de la llamada guerra infinita contra el terrorismo, empezó a cambiar el actual panorama. Y vinieron las agresiones norteamericanas contra Afganistán y contra Irak, bajo el título de derrocar gobiernos autoritarios, pero realmente en búsqueda del petróleo de Irán, del vacío dejado por la URSS y de un reposicionamiento de dominio económico, militar, geoestratégico y político, la alianza con Arabia Saudita y el haber incentivado una serie de guerras internas y locales, la propia resistencia a la invasión interna en Afganistán e Irak, pero también el estacionamiento de muchas bases militares en las regiones, la alianza con gobiernos que apoyaban y ante los gobiernos que se resistían, como en el caso de Irán, los sabotajes económicos, las acciones militares, la presión y el buscar aliados en su contra. Quiero decir, estamos viviendo el desenlace de esas nuevas circunstancias. Estados Unidos a nivel general se debilita como imperio, como gran potencia. En cierta manera responde con desespero.
Y el presidente Trump es el que encarna de una manera más cruda este tipo de circunstancias. Es que veamos en esta última década cómo se han atizado una serie de conflictos y se han llevado a ser conflictos bélicos. Lo que apareció como la primavera árabe, con Justeza reclamando una serie de inclusión de derechos y cuestionando algunos gobiernos de la región, terminó como una virulenta agresión con intervenciones armadas, con bombardeos liderados por Estados Unidos, del lado de Inglaterra, del lado de otras potencias, de la propia Francia. Y hemos tenido en ese un escenario de una guerra gravísima en Siria, otra no menos grave en Libia, con agresiones que ha hecho el presidente Trump directamente, recientemente, por ejemplo, en el caso de Irán, anteriormente altas tensiones con Corea. Recordemos que empezó su gobierno con bombardeos contra Siria, se ha escalado la intervención en Siria, se ha escalado una intervención política y militar en Israel, donde Israel agrede a los palestinos, en donde ya no se habla de un acuerdo de paz, ya no se consideran los palestinos, sino se impone directamente, se reconoce unilateralmente, supuestamente a Jerusalén como capital solo de Israel, y se trata de legalizar por vía de la fuerza y el despliegue militar de Israel, etcétera. Se tiende un cerco militar contra Rusia, se le imponen sanciones a Rusia, se le imponen sanciones económicas a China. Trump impone unilateralmente también una serie de condiciones y limitaciones a la propia Unión Europea. En medio de ese panorama, en donde Estados Unidos recae, los chinos van ganando espacios y disputando espacios a su favor. Y es de advertir, los chinos no tienen un solo soldado en el exterior. Los rusos resisten el cerco, resisten las imposiciones hechas por Estados Unidos y no se debilitan, que era el presupuesto. Al contrario, se fortalecen. Hay relaciones constructivas entre Rusia y China. En ese contexto geopolítico hay una disputa y hay un gran temor, porque no solamente no logran que caiga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sino que este gobierno estrecha su cooperación de manera muy fuerte con China y con Rusia, que tendrán sus intereses, pero que le brindan cooperación financiera, cooperación económica, cooperación para el desarrollo, en algunos sentidos también asistencia militar, que no ha significado presencia militar de tropas. Cooperación con Cuba, que la ve con odio Trump y la derecha norteamericana, una cooperación para el desarrollo, sobre todo en el campo sanitario, en el campo médico, y también, es de decir, en el campo también, por ejemplo, de inteligencia, hay versiones, y sin duda serán ciertas, de que hay una fuerte relación entre estos dos países, que además en la región aparecen con una divisa socialista. Entonces, en resumen, mi hipótesis es que es lo menos posible, casi que improbable al momento, el que se dé una agresión militar en gran escala, masiva. Se va a continuar con la guerra híbrida, se va a continuar estrangulando económicamente a Venezuela, haciendo actos de sabotaje, haciendo presiones militares y cercos. Pero fíjense lo relativo de esta circunstancia, es que la llegada de los barcos de Irán fue una ruptura del cerco militar, una ruptura del cerco económico y una incapacidad de Trump para cumplir con la amenaza previa de atacar en tal caso. De manera que estamos ahí en una situación, llamémoslo así también, de un juego de ajedrez bastante complejo, donde la agresividad de Trump también está encontrando grandes obstáculos. Y no es indecisión de Trump, son las circunstancias, veamos que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el caso venezolano ha sido llevado, ha sido discutido, y la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ha quedado absolutamente sola, bajo el rechazo de Rusia, de China y bajo la posición crítica de los demás países, y han sido escuchados con atención y legitimidad las denuncias del gobierno venezolano. Aquí en Colombia y en la región se habla de que es que hay 50 países que le brindaron apoyo a Guaidó, pero no se habla de que las Naciones Unidas tienen alrededor de 200 integrantes y la gran mayoría, las 3/4 partes, mucho más de un centenar,
apoyan y reconocen a Venezuela como gobierno. Entonces, en eso lo que estoy mostrando es una circunstancia. Y finalmente en todo esto también como en la región, la situación también se ha complicado en términos de esta agresión en curso contra Venezuela. Tengamos en cuenta que el presidente Iván Duque juega como el principal peón a esta agresión de Estados Unidos. Ofrece el territorio, se fue a la frontera a hacer activismo, invitó a altos funcionarios norteamericanos que se hicieron presentes incluso en el nivel militar, invitó a Piñera de Chile y crearon de allí el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima hizo eco a la posición norteamericana en el sentido de la intervención, en el sentido de llamar al derrocamiento, en el sentido de hacerle eco a llamar a la población a que se levantara contra el gobierno y llamar a las Fuerzas Armadas a que dejaran de respaldar e hicieran un acto de rebeldía frente al gobierno. Todo esto fracasó y finalmente el Grupo de Lima ha tenido una evolución vergonzosa. Las últimas 2 reuniones en Lima se divide el grupo. Colombia lleva sin consultarlo a la delegación de Estados Unidos y el grupo no acepta una declaración expresa de intervención militar. Y de una manera paradójica, y me atrevo a decir que es ridícula, el grupo termina en sus conclusiones diciendo: hablemos con Cuba para tratar de ver qué tipo de solución sería posible en Venezuela. Paralelamente, recordemos que ha hablado el grupo de contacto, donde estuvo Bolivia, Uruguay, ha estado México, ha estado Noruega, y ha planteado una tesis distinta que es la solución política frente al caso venezolano, y esa iniciativa ha cobrado fuerza. Y finalmente el Grupo de Lima, casi fracasado y disuelto, termina planteándole reuniones conjuntas al grupo de contacto, y por su parte ha hecho sus buenos oficios internamente en búsqueda de solución en las polarizaciones de la República Bolivariana de Venezuela, Noruega, con unos ejercicios de diálogo interesantes. Y tengas en cuenta que el presidente Chávez, el presidente Maduro ha conseguido ya entendimiento con parte de la oposición. Se ha elegido una nueva directiva en la Asamblea Nacional, donde hay un sector de oposición que desplaza la presidencia de Guaidó y tiene entendimientos en algunos temas básicos que permite soportar el proceso interno político con el gobierno interno. La oposición está dividida, está debilitada, incapaz ya de salir a las calles. Guaidó está absolutamente deslegitimado. A los temas de corrupción, su aventura con los mercenarios y la no representatividad, la pérdida creciente de respaldo lo han llevado a una situación incluso ya de aislamiento de muchos sectores de la oposición venezolana. Entonces todo este panorama nos muestra sin duda unas graves dificultades, y en este curso de esa guerra híbrida y de esos actos de agresión, lamentablemente nosotros como país jugando como cabezas de playa, como estacionamiento de los 3 campamentos de mercenarios en La Guajira, como país que recibe a un batallón norteamericano que está enfilado a preparar las propias tropas colombianas a título de la lucha contra el narcotráfico, pero mirando hacia y en contra de Venezuela, y peligros que no han desaparecido, y factores también de estrangulamiento económico, de cerco militar, etcétera, que están causándole graves daños económicos, sociales y ambientales en medio de la crisis humanitaria y de la pandemia, pero también concluyo diciendo y reiterando que esto se da en medio de grandes dificultades del gobierno de Estados Unidos, de grandes dificultades del gobierno de Duque, de Piñera, que han sido los más activos en esta estrategia, rechazados por grandes movilizaciones populares desde el año pasado en sus pueblos. Buscaban también ese cerco a Bolsonaro y miren ese nefasto gobierno cómo está. Y el propio Trump, aunque mantenga esa estrategia, hoy en día el rechazo, por su rechazo a los migrantes, por su actitud fascista interna, por su actitud racista y con todo este movimiento que se ha gestado en la actualidad, creo que tienen muchas dificultades para actuar o llevar a mayores consecuencias.
Ojalá haya un cambio político en un sentido democrático del gobierno de Venezuela con una elección. Ojalá, si son los del Partido Demócrata, tengan alianzas y unidad con las vertientes más progresistas, como la de Bernie Sanders, como la de todos estos movimientos ambientalistas, etcétera. Que Estados Unidos recupere un gobierno decente, no un gobierno agresivo, no un gobierno que ande repartiendo garrotes, no un gobierno como Trump que está desconociendo el derecho internacional, no solamente agrediendo a Venezuela, desconoció el Pacto de París en lo ambiental, desconoció el Pacto de Control de Limitación Nuclear de Armas, desconoció recientemente también el pacto con relación a la OMS en salud en medio de una pandemia, desconoció el pacto que había resuelto una convivencia internacional político-diplomática con Irán. Estados Unidos no aguanta más ese tipo de gobierno arbitrario que ya está quedando en minoría. Y también es posible que en Colombia, que en Chile y en Brasil, estos gobiernos de extrema derecha que nos tienen en esta crisis regional que nos está llevando a ser un foco de la confrontación geopolítica de las potencias y de los peligros de guerra y de hechos de guerra que ya anden, es posible que el panorama cambie y que se elijan en estos países de nuestra región también gobiernos democráticos que frenen y que impidan el desenlace de esta crisis de violencia y de agresión en curso. Sergio. Bien, muy completo ese informe, doctor Álvaro. Le agradecemos enormemente esa explicación muy completa sobre todo el contexto de lo que significaría un conflicto bélico con nuestra hermana República de Venezuela. Así que le agradecemos estos minutos que ha dispensado con el programa Entre Líneas y seguramente lo volveremos a seguir molestando para que sigamos hablando de este y de otros temas de interés para la política colombiana. Bueno, les agradezco mucho el recoger la opinión y el divulgarla y la invitación y de nuevo el saludo para quienes nos están escuchando ante el tema de tanta urgencia y de tanta gravedad que nos está afectando. Perfecto. En este momento avanzamos en Entre Líneas. Acontecer social. Bien, y a esta hora de la mañana, como suele ocurrir, nos acompaña nuestro querido compañero Jorge Luis Villada, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados Organización Manzano y Manzano, con la 22ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Compañero Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Ay, buenos días, Marco. Bueno, Jorge Luis, ya sabes, los micrófonos son tuyos para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, yo quiero empezar haciéndole un llamado a todos nuestros seguidores del programa Entre Líneas, a quienes les expreso un cordial saludo con mis sinceros deseos de bienestar y fortaleza espiritual, que son indispensables hoy para superar dificultades, aprender de ellas y tomar más conciencia sobre el valor de la vida, del trabajo y del respeto debido a los otros, en los cuales resulta imposible trascender de la soledad a la solidaridad, base fundamental de toda organización social, de la convivencia pacífica y del progreso. Espero que estén cuidándose y sobre todo estar dispuestos a salir a protestar en el momento en que las centrales obreras y los llamen a responder. Ayer en la tarde me publicaron un artículo en la revista Sur. Este es un artículo sobre las medidas que ha tomado este gobierno en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, que de ecológica tiene poco, a través de sus decretos legislativos, o sea que desbordan toda la acción del Congreso de la República. El estudio riguroso de los decretos me permitió concluir que la inmensa mayoría de los colombianos estamos siendo víctimas de una gran estafa por parte del gobierno de principio a fin. En ese marco vamos a analizar los decretos que se han expedido dentro de la emergencia económica, social y ecológica. El decreto 488 de marzo 27, encaminado a adoptar medidas en el ámbito laboral
con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la emergencia económica, tales como usar otro tipo de mecanismos, el trabajo en casa, las jornadas flexibles, el teletrabajo, el otorgamiento de vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas, solicitar el pago de cesantías y el ahorro en las cajas de compensación. Eso resultó ser un parto de los montes, mucha bulla para un ratón. Es decir, que no tuvo la trascendencia que se decía, se buscaba, como brindar las alternativas de conservación de empleo. El decreto 518 de abril 20, por el cual se crea el ingreso solidario, el famoso ingreso solidario de 160.000 pesos, pero persiste en un uso de criterios de extrema focalización. Es decir, para aquellos trabajadores que se les suspenda el contrato o que hayan pedido licencias no remuneradas a las empresas que no tienen capacidad de pago de las nóminas. El decreto 538, recordemos que fue el que obligó al personal de la salud a trabajar sin garantías y concurrir a la atención de la pandemia sin los implementos de bioseguridad. Además que tampoco se les regulaba como se debe su relación contractual. Este decreto fue rechazado por las organizaciones del sector salud, que han reclamado insistentemente condiciones laborales dignas. Hasta la fecha se registra un número superior a 1.000 personas contagiadas del sector de la salud, y ya son 12 los médicos fallecidos. Y ahora se agrava más con las amenazas que estos médicos están recibiendo por parte de personas que no tienen conciencia del respeto a la vida. Para efectos de un análisis más objetivo, hay que considerar que las recientes medidas del gobierno, los decretos 770 y 771 del presente mes de junio 3, no se aplican a las empresas medianas y pequeñas. Esto es para las que ocupan de 10 a 50 trabajadores. Las microempresas son consideradas como informales, o sea, las pequeñas empresas que ocupan hasta 5 trabajadores no se consideran como el sector formal de la economía, sino como informales. El sector informal, incluyendo los trabajadores de la calle, los del rebusque y los trabajadores independientes, suman más de 9.800.000 personas. Esas personas no están consideradas en estos decretos, porque si leemos bien, son para las personas que se les haya suspendido el contrato de trabajo o que hayan pedido licencias no remuneradas. Para esas personas es que se va a entregar esos 160.000 pesos y unificar con los trabajadores que están en familias por acción. Para los viejos que se les paga un subsidio de 160.000 pesos, y para los estudiantes, para algún sector de los estudiantes más vulnerables. Los informales e independientes son más de 9.500.000 personas, como dije. Estos hasta ahora no han sido considerados. Por eso les ha tocado salir al rebusque, a trabajar a pesar de los riesgos, o a reabrir sus pequeños negocios y los talleres familiares. Esos no están siendo considerados. Entonces ya eso no constituiría parte o serían integrados a la propuesta de renta básica que se hizo desde el 27 de mayo por parte del Congreso de la República, recogiendo las sugerencias de unos economistas muy importantes como el Garay y Espitia. Esos quedan por fuera. El gobierno, para dar esa respuesta de la renta básica, dijo que iba a estudiar la medida, pero resulta que eso fue el 27 de mayo y el 3 de junio dictó estos dos decretos, el 770 y 771, que por supuesto han sido rechazados por las centrales obreras, que dicen que no han negociado con ellos, pero el gobierno no negocia con ellos porque los trabajadores de estas medianas y pequeñas empresas no están sindicalizados. Eso no tiene representatividad sindical porque los sindicatos se constituyen con más de 25 trabajadores. Pues ni les hace caso y mucho menos va a concertar con ellos unas medidas que están siendo estudiadas sin consulta alguna en el Ministerio de Hacienda. Y además
con la reapertura de la producción, se reduce la población económicamente activa que está expuesta, que está sin ingresos. Y además, como ya dije, a los trabajadores informales y a los de cuenta propia les tocó salir a la calle a trabajar. La presidenta de ACOPI decía que las 850.000 empresas, hay como unas 200.000 que están tramitando entre el gobierno y más del 70% ni siquiera están haciendo las diligencias porque los bancos no les prestan disque para el pago de nómina o poder resistir. Entonces el gobierno les ha ofrecido un 40% para pago de nóminas y un 50% para las primas, pero siempre y cuando les haya suspendido previamente el contrato de trabajo o hayan pedido una licencia no remunerada. Y el gobierno había dicho, mediante la circular 27, que no autorizaba que se obligaran a los trabajadores a pedir esa licencia no remunerada o que se les suspendiera el contrato, porque ojo, tiene que pasar por una calificación de los jueces o por el Ministerio de Trabajo para poder hacer un cierre de empresas hasta por 3 meses. Entonces el ministro miente porque dice, por un lado, dice no estamos de acuerdo y por el otro lado está expidiendo esas autorizaciones para suspender los contratos. Eso ya es un número altísimo de trabajadores, por eso el desempleo se ha subido ya a 8 millones de personas. No solamente que subió ya al 25% la tasa de desempleo, sino que los trabajadores independientes y los trabajadores informales que no han podido salir de su casa o que no tienen posibilidades de trabajar, también se tienen que considerar desempleados en este momento. Además tenemos que considerar que hay más de 2 millones, son 2.170.000 personas que están pensionadas. Esos tampoco están en este momento requiriendo de una renta básica o de esos subsidios miserables que está dando el gobierno porque tienen su pensión atizada, una pensión mínima. Esta última propuesta que están estudiando de que los viejos después de los 65 años que tengan una casa la hipotequen para que se les pague una renta de por vida, ¿eso qué quiere decir? Que ya ni siquiera tienen derecho a un patrimonio, porque ese patrimonio ya se le está entregando o se le va a entregar a la banca y los hijos o pagan la deuda que se quiera por el viejo, por las mesadas que se le paguen, o simplemente que quieren mantener su patrimonio familiar. Eso es una bellaquería. Por eso es que yo digo que estas propuestas del gobierno nacional son simplemente una estafa comparada frente a los mandatos de la Constitución. Ok, compañero Jorge Luis Villada, agradecemos un abrazo y cuídate. Igualmente, Jorge Luis. Mientras tanto, avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas. Un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer jurídico. Bien, Marco.
En nuestro acontecer jurídico que estamos teniendo en todos nuestros programas hemos tocado varios temas pensionales. En los últimos programas hemos tocado temas de sanción moratoria de cesantías, etcétera, etcétera. Pero hay algo que se nos ha olvidado y nos han estado preguntando muchísimo, sobre todo en aquellos municipios en los que en la década del 90, con Ley 12 del 90, con Ley 60 de 1993, nombraron a los maestros municipales, bien sea por recursos propios, financiados, cofinanciados, aquellos departamentos que también tuvieron algunos líos, porque en ese entonces, si te acuerdas bien, nombraban a los maestros y el alcalde o el gobernador o el secretario de educación lo que hacían era que le descontaban al maestro, al docente, al directivo docente y no hacían los aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así que luego terminaba obviamente el maestro sin afiliación ni salud, ni en pensión, no le aparecían sus cesantías, ni le pagaban los intereses sobre las cesantías, y así los mantuvieron dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, hasta que por allá, después de mucho tiempo, los afiliaron a través de unos convenios interadministrativos que se hicieron con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que se hicieron con Fiduciaria La Previsora. Y ya se supone que iba a ser la finalización de ese problema. Se suponía que ya con eso lo que sucedía era que las entidades territoriales iban a asumir ese llamado pasivo prestacional, que lo iban a sanear con Fiduciaria La Previsora y los maestros gozaban de todos sus derechos. Pues estamos en el año 2020 y no ha pasado. ¿Qué ha sucedido en este momento para que nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros directivos docentes, docentes orientadores de preescolar, inclusive algunos tutores del programa Todos Aprender, tengan claro y estén revisando su situación? Es que esa situación desde la década del 90 y en algunos casos, como por ejemplo en el departamento de Nariño, persisten desde la década del 80, el pasivo prestacional les sigue apareciendo y por ende ese hueco que tienen en sus prestaciones sociales, en pensión, en salud, en cesantías, en intereses sobre las cesantías, no hay quien les responda. Actualmente no hay quien les responda, porque lo que están diciendo las entidades territoriales, municipios o departamentos es que ellos no son responsables, que eso le correspondió a una administración pasada y esas administraciones pasadas son las que tendrán que responder por un pasivo que al principio era, por ejemplo, de 50 millones de pesos por todos los maestros que había nombrado algún municipio. Y luego eso pasó a ser del departamento, con el acto legislativo 01 del 2001, con la ley 715 del 2001, el departamento volvió a asumir esa planta de personal docente en los municipios que no fueron certificados. Y entonces el departamento dice, mire, la ley 715 del 2001 me determina que yo respondo a partir de acá, año 2003, enero del 2003. Y el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora no le responden a estos maestros por ese pasivo prestacional. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ha habido un llamado por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, de manera vehemente a que el gobierno nacional tiene que solucionar ese problema de ese pasivo. Sin embargo, estamos, Marco, ya en junio de 2020 y no ha pasado 30 años después y no está sucediendo. Así que varios sindicatos filiales, como lo es el Sindicato del Magisterio de Nariño con su plenum de presidentes, como lo es el Sindicato de Maestros del Casanare CIMAC, como lo fue en su oportunidad la Asociación de Educadores de Cundinamarca, como lo es todas las organizaciones sindicales, tienen ese inconveniente y nosotros les hemos hecho una invitación. Porque hay algunos abogados que están reclamando también esto y le dicen al maestro, venga maestra, que vamos a reclamar ese pasivo que ustedes tienen, y lo que hacen es demandar al municipio o al departamento para que les pague en efectivo ese pasivo prestacional. Y eso tiene unas serias consecuencias.
¿Por qué? Organización Manzano y Manzano ha sido la única firma de abogados, y en esto sí saquemos pecho, Marco, yo creo que aquí tenemos que sacar pecho, ha sido la única firma de abogados que en el departamento del Cesar, esto sí lo podemos decir, nosotros en los municipios del departamento del Cesar adelantamos esta reclamación y sacamos adelante pasivo prestacional, no para que nos lo pagaran a nosotros, no para que se lo paguen al docente, para que giren la plata correspondiente a los aportes a salud y a pensión, ese 5% de la asignación básica que tiene que poner el docente y ese 8% que tiene que poner el gobierno, que se lo giren al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Adicionalmente a ello, que el valor de las cesantías se lo consignen a órdenes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y adicionalmente a ello, ahí sí, que la fiduciaria, la previsora, le entregue directamente al maestro el valor de los intereses sobre sus cesantías, pero ya debidamente indexadas todas estas sumas, porque nuestra preocupación ¿cuál es? Que se desfinancie el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ese pasivo que le está costando a los maestros, a las maestras, esto es plata de ustedes, maestros, más de 80 billones de pesos que les adeuda el gobierno nacional y les adeuda adicionalmente las entidades territoriales. Así que, ¿cómo hacen los maestros o las maestras para saber si tienen pasivo prestacional? Es muy sencillo. Van a tomar su resolución, última resolución de cesantías que tengan. No importa, a nosotros como tal la resolución nos interesa es para verificar si tienen ese pasivo, si hay ese hueco en sus prestaciones. Y revisen si desde su fecha de nombramiento en propiedad por parte de la entidad territorial y la fecha en que aparece la primera liquidación de sus cesantías, existe o no existe un vacío, un hueco en eso. Poniendo un ejemplo, que el docente haya sido nombrado en 1992, pero sus cesantías le aparezcan reportadas desde 1997. Si tiene esa situación, tiene pasivo prestacional. Ahora, si está acorde su fecha de nombramiento con la fecha de liquidación de sus prestaciones, pues no va a tener necesidad de demandar ese pasivo prestacional. ¿Qué tienen que hacer los maestros y las maestras que revisan la liquidación de sus cesantías, su último acto administrativo, su última resolución, la que tengan en su poder, y ven, observan que tienen un vacío dentro de esa liquidación? Se comunican con nosotros, se pueden comunicar si quieren a nuestro correo contacto@abogadosomm.com o pueden ingresar a nuestra página en internet www.abogadosomm.com o me pueden llamar directamente a mí, a mi celular 310-341-5497, 310-341-5497. Ahí ponen Sergio Manzano Macías y me envían por WhatsApp si tienen alguna duda la foto de su resolución y me dicen, mire, es para revisar si tengo el tema del pasivo prestacional, y con el mayor de los gustos lo revisamos. Son los maestros del 2277 de 1979 principalmente, porque acuérdense que a partir del 2003 una nueva normatividad, unas nuevas reglas de juego, y ya el tema del pasivo se convirtió en la departamentalización de la educación y en la certificación de los municipios y los distritos en el manejo de los recursos educativos, así que a partir de esa fecha se entiende que sanearon la cartera. Sin embargo, pues ojo, porque nos hemos llevado algunas sorpresas. Así que esa es la invitación para todos los docentes, para los directivos docentes que fueron nombrados allá en esa época del 90, para que reclamen con organización Manzano y Manzano el pasivo prestacional que les están adeudando. Con el aditamento que ese pasivo prestacional lo reclamamos para que vaya directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Organización Manzano y Manzano ha sido la única firma a nivel nacional que ha adelantado esa gestión, no para cobrarles y que les paguen el dinero, sino para que fortalezcamos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Yo creo que clarísimo, ¿no es cierto, Marco? Sí, muy claro, Sergio. Bien, Marco. Vamos con la otra información. ¿Qué tenemos ahora para los arrendatarios, Marco? ¿Qué fue lo último que sacó el gobierno nacional? Sergio, en nuestro programa del 9 de mayo del 2020, en el tema que titulamos A propósito de los contratos de arrendamiento bajo el decreto 579 de 2020, el cual se expidió para regular los contratos con destino a vivienda y comercio, dijimos que en el de los arrendamientos comerciales, como en el caso de los bares, discotecas, restaurantes, peluquerías, entre otros, no solucionaba la situación de desespero, angustia y quiebre económica en que se encontraba este sector. En dicha oportunidad, ante la negativa de los propietarios de recibir los inmuebles, lanzamos la siguiente propuesta. ¿Por qué el gobierno nacional no expide un decreto de emergencia en el que obligue a los propietarios a recibir de inmediato los inmuebles sin ninguna indemnización ni penalidad? Pues bien, no por nuestra propuesta, sino por la misma situación de desespero de quiebra de los comerciantes, se ha expedido el decreto 797 del 4 de julio de 2020, en el cual se señala que el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento de local comercial y solamente tendrá que estar al día al momento que dé por terminado el contrato, es decir, con todos los cánones de arrendamiento, lo que tiene que ver con servicios públicos y demás, y una indemnización que será 1/3 de la penalidad que tenga en el contrato. ¿Para quiénes? Voy a mencionarlo rápidamente sin me alcance el tiempo. Para bares, discotecas, billares, bingos, casinos, gimnasios, piscinas, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, cines, teatros, servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, alojamiento y servicio de comida, eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas y otros más. El que esté interesado puede consultar entonces el decreto que acabamos de mencionar, el 797. Sergio. Bien, decreto 797, bien importante. Marco, una pregunta, ¿por qué crees que el gobierno nacional se demoró tanto en expedir este decreto? Por estar beneficiando no solamente a los propietarios y grandes propietarios, acuérdense que hay arrendamientos que se pagan de 30, 40, 60 millones mensuales y ya los comerciantes no tenían de a dónde pagar porque no tenían ingresos. Y además para favorecer a grandes empresas como Fedelonza o Fedelonja. Sí, es lamentable esa actitud que tuvieron las grandes lonjas, porque obviamente esto llevó a la quiebra. Ya dimos bastantes ejemplos. Aquí tuvimos al presidente precisamente de esa confederación de personas que estaban en el tema del entretenimiento, de los bares, y hacían un llamado desde el mes de marzo para que esto se estuviera legislando, para que se les diera la posibilidad de entregar sus locales, y nos hacían la diferencia que es muy distinto un inmueble que se le está dando un uso por parte de una familia a un inmueble comercial el cual permaneció cerrado durante 60 y ya vamos casi para 90 días. Así que es bien triste esto. Ya vimos el caso de nuestro gran amigo de esta casa, de esta familia, Miguel Ángel. Tengo el caso de unos amigos en el Huila, de un centro de transformación Crear Colombia 4 Huila, donde también están en esas mismas condiciones. Así que es bien lamentable. Un minuto, Marcos, ¿qué más tenemos para contarle a nuestros oyentes acerca de esos temas? No, solamente pues señalar, como tú decías, que estuvimos presente o en entrevista al doctor Luis Guillermo Orjuela, presidente de la Confederación Nacional de la Industria del Entretenimiento, donde efectivamente ellos allí mencionaban cómo venían negociando con el gobierno, pero el gobierno dilataba hasta que más no pudo, y efectivamente son muchos en este momento comerciantes a nivel nacional totalmente quebrados sin ninguna ayuda. Ya no sirve ni siquiera ese decreto, ya están quebrados. Y ya no sirven ni siquiera los préstamos que los bancos tampoco quisieron dar, ni sirven las ayudas de 160,000 pesos del gobierno nacional. Creo que el gobierno se demoró muchísimo en actuar. Lamentable. Esperemos que esto tenga otra solución. Bien, se nos acabó el programa, Marco. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Así que si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano, donde podrá encontrar todas nuestras emisiones.
Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, lo invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada o en Twitter como @abogadosOMM. Hoy con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Numeral, quédate en casa y protege el medio ambiente. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Chao, chao. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.